Bueno, vamos a ver son tres nuevas funciones, ¿sí? Vamos a empezar con exponencial y logarítmica, después vamos a ver racional, y los que vimos antes, lo de composición, lo de función inversa y todo eso, lo vamos a aplicar, límites, obviamente lo vamos a aplicar a todo. Límite en particular va a ser aplicado a la parte de asíntotas, o sea, la parte de asíntotas, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a empezar con función exponencial y logarítmica, ¿sí? Las doy juntas porque una es la inversa de la otra, justamente. Si una es la operación inversa, logaritmos y exponenciales. Una es la función inversa de la otra. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Vamos a empezar con la exponencial, ¿sí? Para esto es muy útil tener bien en mente las propiedades de la potencia, ahora las repasamos, pero la idea de la función exponencial es que básicamente yo voy a tener un número a, bien, al cual vamos a denominar la base, y ese número va a estar elevado a la x. Es decir, nuestra variable x ahora es la potencia. ¿Sí? Antes en la polinómica era x elevado a un número fijo, pero ahora es la potencia la que iba a ir cambiando. ¿Sí? Este número a va a ser la base de esta potencia, que tiene que ser, tenemos una restricción, tiene que ser un número positivo, no puede ser 1, porque pensemos que 1 elevado a cualquier potencia es 1, no tendría sentido. Y va a ir de 0 a 1 o de 1 más infinito, pero sí positivo. Bien, de 0 a 1 sacamos ese 1, el 1 no lo vamos a incluir, o de 1 a infinito positivo. A ver, yo puedo encontrar, y voy a hacer una aclaración con esto, yo puedo encontrar algo como menos 3 a la x, pero lo que no puedo encontrar es el menos 3 a la x. Bien, ¿por qué no vamos a poder encontrar esto? Porque el tema es que si nosotros empezamos a tener en cuenta qué onda con el resultado de, por ejemplo, un número negativo elevado a una potencia que va cambiando, va a ir oscilando el signo. Pensemos que cuando la x sea un número par, o sea, a la 2, a la 4, lo que sea, el resultado va a ser positivo, pero cuando la x sea impar va a ser negativo, entonces voy a tener un gráfico donde va haciendo una cosa así. No se puede. Ojo, porque en este caso no es el menos 3 a la x, es 3 a la x y al mismo tiempo posteriormente tengo un signo negativo. Es otra cosa, esto sí, porque el menos no es para el 3, sino que es para todo el 3 a la x. Pero bueno, entonces volvamos con exponencial, ¿sí? Pensamos qué va a pasar con el dominio, qué valores puede tomar x, y bueno, nosotros ya habíamos mencionado que las potencias no tenemos una restricción. La x va a poder ser positiva, puedo elevar a la 2, a la 3, no números positivos, puede ser negativa, yo puedo elevar un número a números negativos, y puede ser cero, no tenemos restricción. Así que vamos a decir nosotros que este dominio de todas las funciones exponenciales van a ser todos los reales. Bien. ¿Y qué ocurre? A ver, vamos a repasar un poco las propiedades de las potencias, ¿no? Nunca está de más tenerlos bien presentes. Entonces, las propiedades de las potencias, recordemos, hay varias que son muy útiles constantemente, pero recordemos que si yo tengo un número elevado a una potencia b, multiplicado por otro número, si otra base, que tiene la misma potencia, o lo mismo si estuviera dividiendo. Por dividiendo, yo lo que puedo hacer es asociar. Es decir, a la b por c a la b es lo mismo que decir a por c a la b. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo de cada uno para que vean cómo aplicaríamos esto. Pero, por ejemplo, 3 a la x por 2 a la x. A ver, la x es el mismo valor, yo no lo conozco, pero es el mismo. Yo puedo decir 3 por 2 a la x. Y esto podemos hacerlo viceversa también, es decir, yo puedo separar esto en la potencia en los dos factores que están en paréntesis. Por o dividiendo se aplica igual. Si yo tengo 5 a la x dividido 27 a la x, yo puedo decir, bueno, 5 sobre 27 a la x, por ejemplo, y sin problema. Otra propiedad que vamos a estar utilizando es lo que, bueno, si tenemos la misma base, ¿bien? Por ejemplo, yo tengo un valor a elevado a número y lo multiplico por la misma base pero elevado a otra potencia, lo que nosotros vamos a poder hacer es juntar las potencias sumándolas. Bien, entonces, ejemplo de esto. A ver, supongamos que yo tengo, no sé, 10 a la x multiplicado por 10 de vuelta, pues tiene que ser la misma base, a la 2. A esto yo lo puedo juntar como 10 a la x más 2. Bien, sumo las dos potencias. Está bien, sea lo que sea la potencia. Y algo interesante es que, de vuelta, yo puedo ir, juntar las potencias o separarlas, no hay problema. La propiedad que tenemos con la división
en vez de ser multiplicación, o sea, en vez de ser suma, vamos a restarla. Yo tengo, por ejemplo, a a la b dividido a la c. Yo puedo juntar esto como, puse más, mala mía, a la b menos c. Bien, veamos un ejemplo de esto. Bueno, no sé, voy a usar los mismos números, ¿no? 10 a la x dividido 10 a la 8. Lo puedo juntar como 10 a la x menos 8. Bien, más o menos depende si es multiplicación o división. Importante que tiene que ser la misma base, 10 en ambos casos o lo que sea. Otra propiedad muy útil es potencia de una potencia. Yo tengo a la b y eso está elevado a la c. Lo puedo escribir como a la b por c. ¿Qué ocurre? Si como b por c o c por b es lo mismo, ¿verdad? Como 2 por 3, 3 por 2, lo mismo. Y yo podría escribir esto, o incluso podríamos escribirlo invertido. En vez de poner a la b a la c, podría poner a la c a la b. ¿Por qué? Porque de todas maneras esto es una multiplicación de potencias, como estamos viendo acá. Entonces, está bueno por ahí tener presente que tener a la algo, a la otra cosa, puedo ponerlos al revés, la potencia y no hay problema. Ejemplo. Porque acá todo con ejemplo para que quede más claro, ¿no? Yo tengo que ponerle, no sé, 3 a la x a la 3. Ponele. Potencia de una potencia se multiplica. Lo puedo escribir como 3 a la 3 por x. O incluso puedo invertir esta potencia. Es decir, bueno, esto puedo pensarlo como 3 a la 3 a la x. Bien, se vale, lo vamos a usar. Puede ser muy útil tener esa propiedad presente. Y algo que quiero que tengamos muy en cuenta es el caso de la potencia negativa. ¿Sí? Si yo tenía a elevado a una potencia negativa, el menos lo único que nos iba a estar influyendo no es en el signo, sino que era como que me daba vuelta la fracción, nada más. Acá pensemos que tengo una especie de a sobre 1. Entonces, para sacarme el menos de la potencia, lo doy vuelta. Y puedo hacer lo mismo, si yo tengo algo dividiendo y quiero que esté arriba, lo puedo escribir con potencia negativa. Bien, no sé, 4 a la menos 2x, lo podemos escribir como 1 sobre 4 a la 2x. Lo único que me hace el signo es esa inversión. Tenemos que tenerlo muy presente para los ejercicios, porque vamos a tener que aplicar estos ejercicios. Bien, así que función exponencial, la x es una potencia y por lo tanto vamos a poder aplicar todo esto. Voy a dejarles, vamos a hacer un ejercicio en particular, ¿sí? Que estamos viendo. Lo elegí de UA 21 a propósito, porque nada, eso aparece de funciones, pero en realidad es para aplicar propiedades de la potencia, ¿bien? Este ejercicio, fíjense, tenemos si 2, nos plantea, ¿no? UA 21 tiene esta cuestión de jugar mucho con estas cosas, y nos dice, 2 a la x es igual a 2 a la m menos 1 por 2 a la 2m elevado todo eso a la m multiplicado por 2 a la 1 más m por m. Y nos dice entonces x es igual a algo, ¿sí? A ver, la cosa acá va a ser tratar de reducir toda esta expresión, todas estas m y todo eso, a un 2 a la algo, ¿sí? Aplicando todas estas propiedades. Entonces vamos a empezar a ver de a poquito a ver qué podemos hacer. En primer lugar, vamos a ver dentro de paréntesis, ¿sí? A ver qué podemos hacer y vemos que tengo la misma base, 2 a la algo, 2 a la algo, misma base multiplicándose. Está bien, con potencias distintas, pero están multiplicándose. ¿Qué podemos hacer? Aplicar esta propiedad, sumar esas potencias. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, a ver, podemos escribirlo como, en negro, ¿no? Sería 2x es igual a 2, y acá pondríamos a la m menos 1, que es potencia, que yo puse como potencia b, más, el por implica una suma de potencias, 2m. Bien, junto las potencias. Pero eso m menos 1, no importa, no importa, es la potencia. Todo esto está elevado a la m. Bueno, a ver, en esta parte de acá, bueno, ahora vemos qué hacemos. ¿Sí? Vemos qué hacemos, podemos hacer distributiva de esta m, vamos a hacerla para, qué sé yo. Entonces yo tendría 1 por m, m más m por m, m a la 2, ¿bien? Lo único que hice fue sacarme ese paréntesis porque no me gusta. Ahora, hago esta suma. Tengo una m, menos 1 es el menos 1, no puedo hacer nada porque no es letra, no es m. Pero si a esa m le sumo 2 m's,
tendríamos un resultado de 3m. Entonces vamos a escribir eso como 3m menos 1. 3m de 2m más 1m menos 1 menos 1. Vamos a dejar esto como 2x igual a 2 a la eso. Y esto al mismo tiempo elevado a la m. Bien. Por otro lado acá tenemos 2 a la m más m al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Potencia de una potencia. Aplico esto. Potencia de una potencia se multiplica. Entonces vamos a agarrar y poner 2 a la m, 2x es igual a 2 a la, y acá tendríamos el 3m menos 1 multiplicado por la m. Bien, potencia de una potencia se multiplica. 3m menos 1 sería la b, la m está de afuera sería la c, entonces acá estoy haciendo b por c. Bien. Y acá, bueno, como yo ya en este lado ya junté las potencias, el paréntesis del 2 a la algo ya está. Vamos a ir resolviendo esta parte de acá, porque al igual que había hecho de este lado, de distribuir la m, acá voy a hacer lo mismo, ¿sí? M por esto, m por otro. Entonces tendríamos 2 a la x igual a 2 a la 3m por m, el 3 queda ahí, m por m al cuadrado, menos 1 por m sería menos m, y aparte tenemos por m, 2 a la m más m cuadrado. Bien. ¿Qué hacemos ahora para poder juntar esto? Fíjense, vamos achicando, ¿no? Para poder juntar estos dos, bueno, lo mismo que hicimos antes. Vemos que tenemos exactamente la misma base. Esto es 2 a la algo por 2 a la algo. La misma base. ¿Qué puedo hacer? Sumar las potencias. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, 2 a la x. Y acá en vez de poner 2 a la algo por 2 a la algo, es decir, 2 elevado a. Y acá voy a poner la suma de 3m cuadrado menos m, que es esta parte de acá, más m más m cuadrado. Bien. Hacemos las operaciones que podemos hacer ahí. Menos m más m es como 1 menos 1, chao. Se simplifica, se me van, me dan 0. Si tengo 3m al cuadrado y le sumamos una m al cuadrado, vamos a tener 4m al cuadrado, ¿no? Entonces, esta potencia nos termina quedando como 4m al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para ver qué onda con la x? Me preguntan cuál es la x. Bueno, a ver, veamos. 2 a la x es lo mismo que decir 2 a la algo. Por lo tanto, x va a tener que ser 4 por m al cuadrado, ¿sí? Si agarramos y vemos nosotros las respuestas de esto, fíjense que esta es la primera opción, así que bueno, marcaríamos la opción A. Este ejercicio, fíjense que fue exclusivamente para aplicar propiedades, es un ejercicio de parcial, así que a tener presente la listita de las propiedades, más allá de tener que usarlas con las, con las funciones. Ahora, si nosotros nos vamos a meter con la cuestión logarítmica, ¿sí? La función logarítmica yo le dije que es lo opuesto a hablar de la función exponencial, ¿bien? ¿Y qué pasa? Creo que entendamos un poco bien el contexto que tiene el logaritmo o el significado bien que tiene. Vieron que si nosotros tenemos, por ejemplo, x elevado a la 3, pone que yo digo, bueno, x a la 3 es 8. Si yo quiero saber quién es x, lo que hacemos es aplicar la raíz, ¿no? Decimos, bueno, si x a la 3 es 8, entonces yo digo, x va a ser la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 lo que nos dice es, bueno, ¿qué número? Sí, mejor dicho, ¿qué número elevado al cubo me va a dar 8? ¿No? Decimos, bueno, vale, es 2, porque 2 al cubo me da 8 y todos felices y contentos. Bien, la que me pregunta es, ¿qué número elevado a esta potencia me da este resultado de acá? ¿Sí? ¿Qué pasa con el logaritmo? A ver, imaginemos la situación, la siguiente situación ahora, ¿bien? Imaginemos que yo tengo 2 a la x es igual a 8. Fíjense que vamos por los mismos valores, pero hay algo que está cambiando ahí. ¿Qué pasa? Si yo me pregunto quién es la x, yo ahora no me estoy preguntando qué número elevado a cubo, en este caso, me da 8. Sino que lo que me estoy preguntando es qué potencia causa que 2 elevado a ese número me dé 8. Acá me pregunto acerca de la base, qué número elevado a algo. Acá, lo que me estoy preguntando es qué potencia tengo que tener para que este número elevado a esa potencia me dé 8. Bien,
Y no puedo pasar la raíz, porque la raíz me pregunta acerca de la base. Y yo acá quiero saber acerca de la potencia. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá, justamente esta herramienta, va a ser el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo va a ser esa pregunta. ¿Qué potencia tengo que tener para que este número elevado a esa potencia me dé fulano un resultado? Bien, entonces simbólicamente, si ponemos la forma genérica, si yo tengo una base, por ejemplo, A elevado a una determinada potencia, me da un determinado resultado C. Para partir de la exponencial y ver cómo se aplicaría, el logaritmo vendría a ser lo siguiente. Logaritmo en base A de C igual a B, ¿sí? Ahora lo pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo acá es A elevado a un valor B me da C. El logaritmo lo que me dice es el logaritmo, o mejor dicho, este número, este valor A cuánto lo tengo que elevar para que el resultado sea este, ¿sí? Entonces me dice, este número, me pregunta cuál tiene que ser la potencia para que este sea el resultado de A elevado a esa potencia. Bien, me pregunta esta potencia. Entonces, con el ejemplo que estamos viendo recién, yo había dicho, bueno, 2 a la x es igual a 8, ¿no? Este 2 vendría a tomar el rol de la A de esta base. X vendría a ser justamente el exponente que yo quiero estar averiguando. C, bueno, el 8 sería la C, que sería el resultado, ¿no? Entonces, yo acá pondría, bueno, a ver, para poder sacar la X diría el logaritmo en base 2, por la base, de 8. ¿Y qué me pregunta esto? 2 elevado a qué número me da 8. Y nosotros pensamos, bueno, a ver, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Entonces, el resultado sería 3. Porque ¿qué me está diciendo? Que 2 elevado a esa potencia es 8. Entonces, fíjense que el logaritmo me pregunta una potencia. Si una potencia de potencia tengo que tener para que el resultado sea lo que sea que esté acá. Así como yo había dicho que la base no puede ser negativa, ni puede ser 1, bueno, tampoco puede ser 0, ¿no? Acá va a pasar lo mismo, la misma restricción va a estar acá, en esta base. Bien, entonces este valor de acá, la base del logaritmo, no puede ser 8, o sea, va a ir de 0 a 1, no puede ser 8, no puede ser 0, o de 1 a más infinito. Bien, no puede ser negativo, de tener una restricción, pero bueno, eso es propio del logaritmo. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros nos ponemos a pensar, este 8 de acá es el resultado, ¿no? De decir 2 a la algo es un resultado, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de que, por ejemplo, todo lo que yo me estoy preguntando son potencias de números positivos, si yo elevo un número positivo a cualquier potencia, el resultado, que es lo que yo voy a ver acá, va a ser siempre positivo. ¿Bien? Siempre, porque yo, si estoy diciendo, bueno, ¿qué potencia tengo que elevar, por ejemplo, en este caso el 2, para que me dé 8, o para que me dé cualquier número? No hay ninguna potencia que haga que un número positivo elevado a esa potencia me dé negativo, por ejemplo, o que me dé 0. Entonces, con los logaritmos vamos a tener una restricción grande, porque este valor de c, que sería el resultado de la exponencial, va a tener que ser sí o sí mayor a 0, mayor estricto, no puede ser ni 0 ni negativo, más grande. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos una función exponencial, la x va a estar adentro de ese logaritmo y vamos a tener que chequear el dominio. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? A ver, con respecto a la nomenclatura que vamos a tener, nosotros vamos a tener dos logaritmos importantes que tenemos que saber. Uno es el logaritmo en base e de algo. Este logaritmo en base e o logaritmo neperiano se lo conoce como ln. Bien, es el ln de la calculadora. El otro logaritmo importante es el logaritmo decimal, el logaritmo en base 10. Pregunta 10 elevado a qué potencia me da algo, ¿no? Ese logaritmo es el que nosotros tenemos en la calculadora como log. Ojo, porque la calculadora no me deja elegir la base. O lo haces con 10 o lo haces con e. Hay calculadoras modernas sí, algunas con muchas funciones sí, pero la común, digamos, no. O logaritmo natural o logaritmo en base 10 y para de contar. Entonces, vamos a ver un par de propiedades del logaritmo que nos va a servir para poder manipularlos y también para ver qué hacemos si yo quiero calcular un logaritmo con una base distinta a la de la cálculo, que no puedo, no, hay herramientas. Entonces, propiedad número 1 que vamos a tener es,
Usa todo logaritmo decimal, pero es indistinto. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, lo que podemos hacer es separar esto en la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo de a por b lo puedo escribir como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Si yo tengo una división interna en el logaritmo, lo podemos escribir como la resta de los logaritmos. ¿Bien? En este caso sería logaritmo de a menos logaritmo de b. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, el logaritmo de 2x, sería 2 por x, ¿no? Tranquilamente podemos separar esto en el logaritmo de 2, que lo puedo hacer en la calcu, más el logaritmo, bueno, de x, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es simplemente puedo hacerlo. ¿Es obligatorio hacerlo? No, puedo. Si me sirve, lo hago, ¿no? Otra propiedad que tenemos es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo de algo con una potencia, bien, de a la b, esa potencia la puedo escribir como si estuviera multiplicando el logaritmo adelante. ¿Bien? Logaritmo de a elevado al algo es lo mismo que decir b por ese logaritmo. Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo, por ejemplo, de x a la 3, yo esto tranquilamente podríamos escribirlo como 3 por el logaritmo de x y no tengo problema. ¿Sí? Es lo mismo, a veces simplifica bastante. Otra propiedad, vamos, que propiedad, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es, si yo tengo el logaritmo en una base, por la base a, de esa misma base, bien, esto es lo que se conoce como función identidad, es decir, logaritmo en base a de a va a ser 1, ¿sí? Punto. Sí, punto. Si yo acá tuviera una potencia a la 3, sería solamente 3, pero el tema es que esto se cancela. Un ejemplo de esto sería tomar, por ejemplo, no sé, el logaritmo natural de e. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es logaritmo en base e. De e sería como logaritmo en base e de e. Vamos a escribirlo esto, sería una cosa así. Si yo tengo logaritmo en la misma base que el número que yo estoy averiguando, listo. Se va a simplificar, me da 1. Bien, para tener en cuenta. Lo mismo si yo tengo logaritmo en base 10 de 10. También me da 1. No importa la base, si coincide base con el número, es 1. ¿Sí? Y otra cosa muy muy útil que vamos a tener justamente para calcular logaritmos que no puede hacer con la calcu, es el cambio de base. Bien. Por ejemplo, tomamos el ejemplo anterior que yo había puesto logaritmo en base 2. Yo tengo un logaritmo que quiero calcular que tiene una base que yo no tengo, que no puedo calcular por algún motivo. Lo que podemos hacer es reescribir esto, descomponerlo como el logaritmo en una, voy a ponerle como una estrellita. Esa estrellita sería la base que yo elija. Por ejemplo, la que pueda hacer en la cálculo, ¿sí? No sé. Entonces, lo tomo, lo puedo calcular como un cociente de logaritmos. A ver, vamos a un ejemplo para que se entienda, porque por ahí es medio chino. Poner que yo le digo, ¿cuánto vale el logaritmo en base 3 de 27? ¿Qué sé yo? Y ustedes me dicen, no la puedo calcular con la calco. Bueno, aplicamos esto. ¿Qué podemos calcular con la calco? No sé, logaritmo natural. Listo. Elijo ese. Entonces, escribimos esto como el logaritmo natural, el asterisco era la nueva base, en este caso sería e, que lo escribimos así, del número en sí que me importa, el 27, dividido el mismo logaritmo, pero de la base, ¿bien? ¿Y qué pasa? Yo este logaritmo así no lo puedo hacer en la calco, pero este sí, yo diría logaritmo de 27 sobre el logaritmo de 3, ponele. Y obtuve mi resultado, ¿bien? Que da 3. No lo puedo calcular, sí, pero así sí, y llego exactamente a lo mismo. Bien, esto es muy útil cuando tengo bases que por ahí no me interesan. Entonces, tengamos presente, función exponencial, dominio de todos los reales, función logarítmica, dominio restringido, tiene que ser sí o sí lo que está ahí adentro mayor que 0. Vamos a ver un poco cómo son estos gráficos de las funciones para analizar un poco mejor y seguimos.